Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Entrevistas al Cine Argentino. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a don Pablo Conde. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por la invitación. Qué placer estar aquí. Calculo que la mayoría de ustedes lo conocerán, sobre todo si han sido asiduos concurrentes al Festival de Mar del Plata, pero no solo en el Festival de Mar del Plata, pero vale una pequeña presentación. Después vamos a recorrer un poco también su historia cinéfila hasta llegar a la novedad que es, esta es Historieta, el festival que vincula cine y cómics y que Pablo programa desde el año pasado, creo que esta, ¿no? Es la segunda edición. Y Ujú. bueno, muchos de ustedes obviamente lo tendrán como, bueno, miembro del equipo de programación del Festival de Mar del Plata desde 2009, llegó a ser director artístico durante dos ediciones, 2022 y 2023. Y bueno, después vino la salida un poco traumática, un poco triste para nosotros los cinéfilos a partir del cambio de gestión en el Inca. Pero eso es algo que veremos más adelante. Te quería preguntar un poco cómo se siente, antes de ir a la programación en sí, eh, programar un festival, si se quiere, de nicho o especializado o para un público conocedor, mucho más, me imagino, artesanal y específico como esto es historieta. Ya desde en el Festival de Mar del Plata habíamos empezado a hacer algo cuando yo estaba ahí, alrededor de la historieta. Armar un festival es un esfuerzo tremendo en cualquier lado, en especial en Argentina y en especial en un ámbito administrativo, si se quiere. Ujú, Entonces hay muchas trabas, muchas vueltas. Hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho para que las cosas salgan. Y claro, me fui eh, a mitad de año, entonces dejé muchas cosas armadas y no estuve para lo mejor. Vos en un festival armás y estás todo el año diciendo nunca más voy a trabajar en este festival, hasta que sucede el festival y decís, claro, el año que viene vuelvo y quiero, ¿no? Porque esa semana el festival en sí es una fiesta. una demostración de pulsión de vida constante. Ujú, Entonces, el año pasado, como era parte de una de las ideas que venía trabajando, pero que hubiera sido impracticable en el esquema, ya que venía, digamos, inicialmente sucediendo con el festival que dejé medio armado, dejamos medio armado con parte del equipo, eh, dije, algo tengo que hacer porque yo no puedo cerrar el año y no tener un festival. O sea, adrenalina, ¿dónde estás? Y ahí me junté con el señor Diego Brodersen, un amigo de la casa, y le propuse hacer esto es historieta en la sala Lugones. Le gustó la idea, la sala está viviendo desde hace ya varios años una renovación de público que siempre es bienvenida. Hay una renovación de público en general, después si querés lo hablamos, pero me parece que hay mucha gente joven, por suerte en estos años están poblando las salas. Recuerda un poco a lo que pasaba en los 90 quizás, eh, medio fines de los 90. Entonces nada, había que hacer algo sí o sí y bueno, esto es historieta, era la forma. En cuanto al nicho, sí, a los nichos, porque son dos nichos. ujú, El del cine basado en la historieta y la historieta en sí es un ujú, nicho grande y tan rico y tan poco conocido, desgraciadamente, últimamente. Somos una potencia en cuanto a historieta y me parecía que era el momento también de continuar con con esa búsqueda, ¿no? De unir mundos. ujú. Por eso nació Esto es historieta. Buenísimo. Vamos a tirar un par de datos, igual obviamente la información se puede buscar en el propio sitio de la Lugones o del Teatro San Martín. En breve ya se van a poner a la venta las entradas de forma anticipada. Pero esto va del 24 de julio, un jueves, al domingo 3 de agosto. Hablo específicamente de la parte de cine,
sé que el festival excede eso y tiene muchas actividades en otras sedes ¿Mm? y de otras características. Después, si querés, vos lo complementás. Pero me parecía que entre las cosas más interesantes de esta segunda edición, 24 de julio al 3 de agosto en la Lugones, está los homenajes, ¿no? Por un lado a Oesterhel, en un momento en el que, bueno, la figura está en pleno esplendor y revitalizado de alguna manera por el fenómeno del Eternauta en Netflix. Y también a Fabián Polosecchi, ¿no? Que es alguien muy querido, venerado, casi un mito para quienes nos dedicamos al periodismo desde hace ya varias décadas. Fuimos contemporáneos de él y bueno, está bueno también que se lo recuerde y se lo realce de alguna manera. Si querés arrancamos un poco por estos dos homenajes o tributos o como quieras Es- llamarlo. bueno, El Eternauta y Polo el Eh, Buscador, un eh, libro sobre vida y obra del periodista Fabián Polosecchi, de Hugo mm, Montero e Ignacio Portela. ujú, Eh, sí, primero, Oesterhel es una de las figuras más trascendentales que tiene la historia de nuestra historieta. Eh, es, sin lugar a dudas, el alma motora, si se quiere, de la historieta contemporánea moderna, no solo por El Eternauta, sino por millones de obras que hizo a lo largo de su vida como autor. Tuvo una editorial, la editorial Frontera, donde hacía Hora Cero, no sé si te suena. ujú, Una revista muy, muy aplaudida, muy interesante también. Y bueno, también hizo la revista Frontera y ahí trabajó con muchísimos artistas número uno. Hicieron maravillas. En un momento en el que la historieta, y él es uno de los primeros en empezar a pensar en nuestro país la necesidad de que se respete a la historieta, que no se considere algo para niños, ¿no? ujú, Uno piensa, cuando hablas de historieta, Will Eisner es el número uno en esa batalla, si se quiere. Es el creador del concepto de la novela gráfica, Will Eisner. ujú, La novela gráfica que le da otro nombre. Entonces, cuando uno dice, estoy leyendo historieta, no, estoy leyendo novela gráfica. Es lo mismo. Eh, pero el formato ya le da como otro vuelo, ¿no? Ya es claro. una novela, ya digo, historieta, cómic, novela gráfica, TVO, manga, el nombre que quieran ponerle siempre es lo mismo. Mm, Es historieta. Tiene tipificidades estéticas, mm. De artísticas edición, en sí, cualquier aspecto, claro. pero siempre es lo mismo, ¿no? Mm, Fiumeto, mm, etcétera. Entonces, Oesterhel fue el primero en empezar a trabajar muy fuertemente en pensar que la historieta tenía que ser considerada como algo de peso realmente literario y artístico, y lo hizo de la mejor forma, mm, haciendo, escribiendo guiones sin parar y haciendo una obra que la lees hoy es impactante. Yo creo que lo mejor que tiene el hecho de que hayan trasladado a la pantalla El Eternauta finalmente, después de muchos intentos fallidos, proyectos que quedaron en el camino. La serie final, lo que pudimos ver esta primera temporada, está a la altura de la obra, la respeta y se pelea con la obra. Me parece que tiene esa cosa maravillosa que tienen que tener las adaptaciones. Yo siempre pienso en las adaptaciones cinematográficas como los covers, ¿no? mm. Le pedimos a veces a las adaptaciones de libros o a las adaptaciones de películas anteriores que sean iguales a las obras originales, y es muy aburrido, por eso está la Mm, obra original. mm, Entonces me parece que tiene que haber algo ahí, una pelea, tiene que haber una discordia amable, para reinventarse y trasladar a otro formato. Y creo que lo que hicieron con la adaptación es eso, justamente, es buscar el espíritu de la obra original, ir hacia ese lugar y hacer todas las traslaciones en cuanto al espacio-tiempo, en cuanto a etcétera, mm. pero respetando el espíritu y la búsqueda que tenía Oesterhel con su historieta del Eternauta. En el festival, Me parecía.
Sí, Sí. no, perdón, perdón que te interrumpí, que quería, si querés, No, cerrar no, la idea. me parecía que, digo, ya lo veníamos pensando desde el año pasado, esto de hacer un homenaje a Oesterheld, y proyectamos algunas de las obras es uno de los historietistas que más trabajos tiene alrededor, digamos. En una industria, nuestra industria, o nuestro cine, no mira mucho la historieta. Hay varios ejemplos, pero son más bien aislados, no hay un trabajo, digamos, Mm, de conciencia de registrar a todos nuestros artistas ujú. o todas nuestras corrientes o lo que sea. Pero me parecía que estaba bueno esto de armar una retrospectiva con algunos títulos. Y después vos hablabas de Polo. Polo, No, no, pero para, antes de ir a Polo, sí, contame un poco cómo armar, porque el programa incluye El Eternauta, Huellas de una invasión, que es mm, este corto que, bueno, que circuló de manera informal, después de haber sido presentado en el marco de una muestra que hubo en eh, Tecnópolis. en Un Tecnópolis, claro, museo, era bueno. un museo donde vos entrabas y veías como una invasión que había sucedido. La gente preguntaba, se pensaba que había sido real esa invasión, que en la década del 50 habían invadido los extraterrestres, por lo bien hecho que estaba, ¿no? Claro, son Era una muestra seis. donde podías ver trajes, los trajes como improvisados de lo que podía haber sido el Eternauta, hasta inclusive se veía una mano de uno de los manos. Mm. Eh, Estos son y, 6 minutos, ¿no? claro. Que circularon y que está bueno poder verlo también en pantalla grande, ¿no? Exactamente. Mm, Es un gran trabajo porque parte de la idea, ficcional obviamente, de que llega misteriosamente a un archivista un material filmado en 16 de una invasión. mm, Entonces él empieza a mirar y revisar y claro, es eso, ¿no? Es una mm, invasión extraterrestre en una Buenos Aires cincuentosa con un trabajo tan fino de loft, de lo que muestran, ¿no? Porque está en subjetiva. ujú, Gente escapándose de monstruos gigantes que los atacan. mm, Una nevada extraña. Bueno, eso. mm, Es una pieza muy interesante y me parece que sí, que darla en una sala de cine y en la Lugones ni qué hablar. Me ujú. parece que era algo muy interesante. A eso le sumamos el primer episodio de Germán Últimas Viñetas, que es una serie muy buena que habla de el periodo en el que él como autor está debatiéndose entre su obra y el ganarse el pan, en un momento en el que también, a la par, por su activismo político, está siendo buscado, y él está entre la clandestinidad y el hacer, y a la par entrando en una editorial y teniendo que educar un poco desde el mejor de los sentidos a los artistas que están ahí en cómo narrar. Es una muy buena serie con Miguel Ángel Solá haciendo el rol de Oesterheld. Está Claudio Risi, bueno, hay un lindo elenco, muy buen elenco. Y hay tres directores muy interesantes que hicieron esta serie, que son 8 episodios, pero solo vamos a pasar el primero porque, nada, si hubiéramos pasado todo, pero ya era un exceso. Y a eso le sumamos Hora Cero de José Luis Cancio, que es un documental muy interesante donde vemos también ya la historia real de Westergel contada por parientes, amigos, gente que estuvo y compartió obra o espacio-tiempo con él. Y Buenísimo. a eso le sumamos Sí. otra película que en realidad es sobre el corto maltés, no lo podemos ver acá tampoco, pero que es el corto maltés, que es una obra de Pratt, Hugo Pratt, que empezó su vida aquí en Argentina, su vida artística, digamos, trabajando codo a codo con Oesterheld, y es el periodo en el que Pratt es parte de una trilogía de películas, el periodo en el que Pratt vivió en nuestro país y se inició, digamos, a trabajar fuertemente en la historieta. Un gran documental también, Hugo en Argentina es donde ese, ¿no? hubo en Argentina, donde vemos mucho de la dinámica que tenían en el trabajo en frontera en esa época. Un momento en el que la historieta era mega popular en nuestro país, ¿no? Bueno, hablamos de antes, antes o ahí con el comienzo de la tele, nada, la historieta hubo un momento en nuestro país que era muy mainstream.
había mucha gente que leía historieta y había millones de publicaciones. El mundo cambió, no solo para nosotros. De Polo, ¿qué van a pasar? ¿Algunos episodios de su Sí, célebre ciclo televisivo? ¿Cómo está pensado? de Polo también pasaríamos todo, la verdad, ¿no? Polo Secchi empieza en el 93, 94, a hacer un ciclo televisivo que se llama, en realidad él venía de hacer unos micros en un programa de musical rockero, si se quiere, y vieron que había algo ahí, entonces Sofovich, en ese momento director de Canal 7, le propone llevar eso, ese formato, ese pequeño formato que eran entrevistas callejeras, llevarlo a un programa de una hora. Y con un grupo de desfachatados, gente hermosa, con Ge- muchísima creatividad, Gente de lograron cine, además, ¿no? gente de cine, Ahí gente que estaban venía, Nacho gente que venía, Garacino, Diego Lublinsky, digo, como directores, pero también estaba, no sé, Rajendorfer o Birmacher, un montón de gente también colaborando ahí, ¿no? De sí, Santis. Sí. sí, y estaba, el costado de la historieta estaba muy presente. No solo Polo había trabajado en la revista Fierro, donde escribía y era habitué también del universo historietil, sino que también estaba Pablo de Santis, que en ese momento estaba empezando, digamos, a escribir, pero venía también muy fuertemente empezando a escribir novelas, quiero decir, venía muy fuertemente trabajando en el formato historieta. Formato que sigue haciendo hoy a la par de su escritura, es un gran autor, de Santis. Él era el que escribía la voz en off del personaje que hacía Apolo. Y después había historietistas que ilustraban, porque en la ficción Polo era un historietista que antes dejó su trabajo de periodista porque nadie lo quería en las redacciones, entonces terminó haciendo historietas baratas, dice, en la voz en off cuando empieza el programa. Y en realidad él lo que es un entrevistador, pero que yo diría siempre, insisto con esta idea, es un gran escuchador. Alguien que sabe darle tiempo a las entrevistas y ver por dónde ir. Entrevistas sencillas con gente sencilla que son mucho más ricas que muchísimas entrevistas ambiciosas en cuanto a la cantidad de información. Y Eh, Polosecchi tenía además toda una estética medio de historieta, con una especie de detective privado ahí, ¿no? Y después había algo, si se quiere, más suburbano, más barrial, más de contraperiodismo, pero tenía, ¿no? Y este uso de la voz en off que vos bien decís, la presentación tenía algo del mundo de la historieta y del noir. sí, la historieta estaba muy presente, era una mezcla de el noir, universo, si se quiere, Mm, B, ¿no? Para mm, lo que mm, es, sí, B, para lo que es la estética televisiva reinante en ese momento. mm, Toma música jazz, agarra el film noir o las ideas de la novela negra, como bien decís, lo convierte en un personaje sombrío que está ahí con su Olivetti escribiendo, de fondo mm, tiene algunas historietas, mm, vemos historietas aquí y allá y sale y hace entrevistas con la excusa de buscar historias para sus guiones. mm, Entonces es como el primer gran historietista televisivo mm. en la ficción, porque él no hacía historieta. Y cada tanto vemos, cuando va a la pausa, vemos la graficación de esas entrevistas, ¿no? Mm, Hay un artista que captura eso como si fuera parte de la historieta que le está haciendo. Entre ellos estaba Pablo Páez, estaba Lito Fernández, y hay un episodio especial doble que lo vamos a proyectar, que se llama Lejos de casa, que está en dos partes, que él viaja a Rosario a conocer a su historietista favorito, que es ni más ni menos que Roberto Fontana claro, Rosa. claro. Y lo vemos por ahí con un chiste muy bueno, está ahí, hay un cameo de Fontana Rosa y vemos los dibujos de Fontana Rosa también. Mm, Además de estos episodios, vamos a dar Lejos de Casa uno y 2, vamos a dar otro que se llama Ciudad Abajo, que aparentemente es el episodio favorito que tenía Polosecchi de la serie, que se mete abajo de la tierra, en los subterráneos, y cloacas para unirse a buscadores de oro, gente que busca cosas que se caen en la ciudad. Es un gran episodio.
Y después vamos a ver uno que se llama Día de Cierre, que es como un resumen de temporada donde vemos pedacitos de varios episodios, lo cual también es una buena recolección de distintos momentos. Y vamos a ver uno del visitante que, si bien no era el historietista, es como una especie de evolución. Después de las dos primeras temporadas que hizo El con el otro otro lado. lado, hizo esta otra serie que duró solo un año, una temporada. Mm, Y vamos a ver una por amor al Kish y porque además es muy interesante, en la cual entrevista a los titanes en el ring. mm. A los Eh, muchachos de lucha fuerte, pero ahí está Cato, está la momia, el Ancho Peuchele. Mm. Bueno, Como, no, digo, a nivel agregado informativo, él llegó a hacer dos temporadas del otro lado en el 93, el 94, hizo El Visitante en el 95 y él se suicida en el 96 a los 32 años, con lo cual fue una obra intensa, pero corta y bueno, y queda esta cosa además de que era muy venerado y muy querido por sus colegas y por la audiencia. El morir joven también de alguna manera aumenta el costado mítico, ¿no? de su figura, muy trágica por otro lado. totalmente. Mm, Yo creo que lo interesante que tiene esto es que desarrollaron junto con esta gente que bien decís, ¿no? Con esta complicidad, desarrollaron una forma de ver y entender la televisión muy distinta a la que reinaba, mm, la cual hoy en día la vemos en los noticieros, mal, ¿no? mm, Retaseada, mm, sin alma ni real interés, mm, pero el formato quedó esta cosa de el cronista que sale a la noche a encontrarse historias. totalmente. Lo vemos en todos los días y después también hubo mucha gente que fue a imitar el formato, Mm. siempre padeciendo el gran crimen de no tener a Polosecchi. Claro. No, no, y además él supo rodearse de grandes guionistas, bueno, él mismo había formado parte del Tajo y de Fierro, con lo cual tenía realmente noción del mundo de la historieta y también del mundo del cine, ¿no? Porque ahí estaban, como decíamos, Nacho Garacino, o estaba Lublin, o estaba Pablo Reyero, digamos, toda gente muy talentosa y que sintonizaba con su búsqueda, ¿no? Y con su universo. Así que nada, Gente, me parece muy, muy valioso. ¿Qué estamos ya? ¿95, 2005, 2015? 30, 30 años ya pasaron, qué locura. 30 Es- años y vos ves los episodios y tienen una actualidad, mm, son tan buenos de ver. mm, Y yo creo que desde el lado de la cinefilia todavía más. mm, Porque, como digo, hay un manejo de los tiempos que en ese momento ya era moroso y extraño para la mm, televisión. sí, Yo creo que eso es parte de lo que lo eleva por encima del promedio televisivo, ¿no? mm, No solo la riqueza de las entrevistas y el ver una sociedad de hace 30 años, como bien decís, y ver que las cosas mucho no cambiaron, por desgracia, no sé si por suerte. Eh, claro, eso era pero, pleno menemismo, claro, y ahora claro. tenemos un gobierno que se parece bastante en muchas cosas. Entonces, el correlato es muy interesante. Hoy en día ver eso, viste, te lleva a un, ok, esto realmente es cíclico, somos un poco, eso es la idiosincrasia. Y por otro lado, toda esta reflexión sobre lo comunicacional. O sea, hay gente que ya escribió libros teóricos sobre Polosecchi y la comunicación, porque realmente lo que se hizo con estos programas es algo mucho más allá. Entonces, lo que vamos a hacer es no solo proyectar estos 5 episodios que nos parecen que son 5 episodios que forman parte también digo, cuando hay que sintetizar un mundo, ¿qué elegís? Bueno, vamos a elegir algunos soles y algunas lunas que Mm, graviten mm, alrededor de la mm, figura de él. mm, Y vamos a hacer una charla con varias de las personas involucradas, los directores, que además de presentar los episodios en las proyecciones de La Lugones, vamos a hacer una charla en la Biblioteca Nacional donde vamos a ahondar un poco en cómo fue que se armó este universo, ¿no? El mm, universo de El Otro Lado y después en lo que devino El Visitante. mm. Y para cerrar el capítulo de Esto es historieta, te quería preguntar por un lado, la película de Pablo Stoll, el tema del verano, Hmm. porque está, digo, más allá de la importancia de él como cineasta uruguayo y latinoamericano, y también lo de Mortadelo y Filemón, ¿no? Acá Pasan. tenemos a Mortadelo y Filemón.
Qué La de lindo. Javier Fesser. Mortadelo y Filemón con una super humor. Mortadelo y Filemón son dos personajes de Ibáñez, una fuerza de la naturaleza española que hizo durante muchas décadas una cantidad increíble de historietas con estos dos personajes. Son dos Mm, detectives y en realidad son excusas para el slapstick, ¿no? Todo el ujú, tiempo hay caídas, tropezones, bombas, explosiones. Es algo sumamente divertido. Las historietas de Mortadelo y Filemón son muy, muy divertidas. Y Javier Fesser en España fue el primero que hizo adaptaciones que son muy fieles, realmente muy fieles a las historietas por el espíritu lúdico, sobre todo, ¿no? No ujú, solo porque tienen todas las explosiones de las que hablamos y los golpes y las caídas, sino que tiene muchos chistes, tiene mucho humor y son películas muy disparatadas. De ellos vamos a proyectar dos películas, las dos dirigidas por Fesser. Hay una más también dando vueltas que es Misión a la Tierra, Misión Salvar a la Tierra, mm. pero vamos a dar la primera aventura de Mortadelo y Filemón, que es con actores, una película que se presentó cuando se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata. Vino Pepe Villuela, uno de los protagonistas, estuvo aquí en Mar del Plata para presentarla. Y también vamos a pasar Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que la dieron en Bafisi, que es una película animada, muy divertida también. Ujú. Eh, es muy interesante contrastarlas. Eh, Esto lo hacemos gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, que no solo vieron nuestro entusiasmo a la hora de hablar de la necesidad de hacer de este pequeño foco, sino también la necesidad de proyectar una película extrañísima que se llama Crimen Imperfecto, que es de Fernando Fernán Gómez, una película casi desconocida, digamos, cuando se habla de él como cineasta, un gran cineasta, Fernando Fernán Sí. Gómez, con algunas películas por ahí un poco menores. Esta quizás para mucha gente sea una de esas películas menores. Él un poquito la miraba de costado, pero lo hacía porque claramente esta película está muy lejos de sus búsquedas artísticas posteriores. Esta es una película en la cual trae ese universo del ridículo a una cosa un poquito más cercana a la realidad, pero que está pensada como en sketches, que son dos personajes que están basados en la primera versión de Mortadelo y Filemón, antes de que sean miembros de la TIA en vez de la CIA. Ujú. Ellos tenían una agencia de detectives privados, entonces va por ese lado y usan los mismos artilugios, o sea, hay alguna caída, algún golpe, hay torpeza, hay disfraces, hay mucha música pop y es una película absolutamente arraigada a un momento musical y pop de España fascinante. Eso es 1970, ¿no? La película es del Sí, 70. y es una película setentosa, absolutamente sesentosa, ¿no? Si se quiere, Mm, porque estamos en esa transición, entonces claro. es una película Y trabaja él también, ¿no? Además de dirigir, está él y él es José uno Luis de los López Vázquez, claro. protagonistas. Claro. Y hay grandes momentos. Hay un momento en el que él se hace pasar por argentino, que Mm. yo creo que va a ser uno de los grandes éxitos de esa proyección. Pero me parecía alucinante poder jugar con esto, ¿no? No es exactamente una adaptación legal, digamos, no refiere a la obra, pero claramente cuando uno la ve está sumamente basada en estos personajes Mm. y es una mejor película de lo que el propio Fernán Gómez podría haber dicho en su momento. O sea, es muy divertida y Mm. creo que logra mucho eso, ¿no? Una película con un desenfado singular. Vale realmente la pena. Y sobre el tema del verano, la película que de alguna manera fue Regreso de Pablo Stoll, creo que es El tema, el año pasado, ¿no? Circuló por sí, festivales. se proyectó en el Festival Rojo Sangre. Ah, es Se verdad. llevó premios, Mm, empezó su recorrido en Sitges el año mm, pasado mm, y se va a estrenar en nuestro país hacia el segundo semestre. mm. Todavía están buscando la fecha de estreno, entonces a nivel de preestreno vamos a hacer una proyección. Pablo Stoll es uno de los grandes cineastas contemporáneos para mí, digo, su obra es muy interesante. Eh,
porque se despega de todo, porque es totalmente anárquica, porque uno ve Whisky, no tiene nada que ver con 25 watts, que no tiene nada que ver con Hiroshima y que absolutamente nada que ver tiene que ver tampoco con tres. mm, Entonces, en esta película hizo exactamente lo mismo, o sea, algo distinto. Y ese algo distinto es una película de zombies, muy mm, gore, muy divertida, es una comedia. Y lo que tiene como singularidad es que como él estuvo 10 años para hacer esta película buscando financiación, pandemia en el medio, una cosa, la otra, todas las complicaciones que uno se le puede ocurrir, y finalmente lo que optó por hacer, que me parece alucinante, es, mientras pasaba el tiempo, iba reescribiendo el guión y tenía cosas que dijo, bueno, todo esto es demasiado para hacer una película con ello. mm, Entonces optó por hacer una historieta. mm, Entonces es el trabajo inverso de la adaptación, es la inadaptación, si se mm. quiere, una obra que vamos a tener, va a venir Pablo a presentarla, va a venir el historietista, sortearemos algún ejemplar también ahí. Es una historieta que se publicó en Uruguay, que están viendo si se puede empezar a distribuir ahí, aquí también, porque salió hace muy poquito. O sea, es Esto, un posterior desvío. salió después de la película. Salió después de la película, Mm, salió a comienzos de año, la mm, película se estrenó en Uruguay también a comienzos de mm, año. La mm, película creo que le ganó un mes a la salida del mm, libro. mm, Eh, Me parece muy rico y es bastante inusual que mm, suceda esto, que un director diga, bueno, todo este otro guión que era otra cosa con los mismos personajes, pero que iba para otro lado, lo llevo al formato historieta y hago otra cosa que va a tener diálogos, uniones y disenso con la obra original. Les recomendamos que busquen entonces la programación tanto en la sala Lugones como en otro tipo de actividades paralelas. Mira, te digo todo breve. Mm, mm, Vamos a tener una feria de cómics. Vamos a tener bandas en vivo, Gustavo Sala y Electro Chongo haciendo fantasías animadas. No se pueden perder esto. Es mm, algo muy singular, muy extraño. Lo hicimos el año pasado, fue la primera edición, y los que estuvieron ahí saben que tuvieron el privilegio de ver esa primera situación, que es, se proyectan fragmentos de películas relacionadas al universo del cómic y ellos improvisan música y canción, mm. con muchísimo humor. Es algo muy, muy distinto y muy, muy interesante. La gente de la sala Lugones quiere más, así que vamos este año por más. Mm, Eh, Vamos a tener también otra situación de humor con Remate Mortal en la Biblioteca Nacional. Vamos a apoyar una muestra alucinante que hay en el sector historieta y humor gráfico de la Biblioteca Nacional, que tiene una exposición que se llama El Milagro de las Tintas, ujú. que es imperdible, que hay originales de Pratt, hay originales de muchos de los autores que están involucrados en esto, en esta edición, y bueno, y vamos a proyectar películas en 16 milímetros con el proyector en el medio de la sala para vivir la experiencia de tener un proyector ahí mientras uno está viendo un anime, la película La chica que saltaba a través del tiempo, de Hosoda, el de Mirai. Tenemos la alegría de que, nada, se van sumando espacios y gente y embajadas que nos van apoyando y gente que nos está dando también su apoyo en difusión, como es el caso tuyo. Muchas gracias de nuevo, Diego. Para estar al tanto de todo lo demás, porque en la Lugones está solo la programación cinematográfica de esa sala, el resto se puede ver en Esto es Historieta, una cuenta en Instagram que es EEH, esto es historieta, punto y esto es historieta. EEH punto, esto es historieta. Igual empezás a escribir EEH y es el único que hay, por suerte. Hicimos No, bien ahí. no tienen competencia. Saliendo o ligando un festival dedicado a la historieta con otras cinefilias y otros placeres y otras especializaciones tuyas que por ahí tienen que ver también con el rock, con la música en general.
Y hablando también un poco de lo que vos esbozabas al inicio de que se va incorporando nuevas generaciones y nuevas formas de cinefilia. eh, bueno, uno de los hits de Mar del Plata durante tu gestión, y también, bueno, cuando eras programador, tenía que ver con esas películas de medianoche, películas de género, películas rockeras o punk, sangrientas, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees bueno, que te pudiste ir vinculando a partir de tus gustos, de tus placeres y llevar como a la práctica, al contacto con el público, esas cosas que quizás escapan un poco de la cinefilia más tradicional, más autoral, pura y estricta, ¿no? El punto de partida es un poco ese mismo que decís, ¿no? La cinefilia tiene tantas aristas y bordes y desvíos que uno de ellos es los sobresaltos, uno de ellos es el género, el cine de género. eh, y dentro de eso, yo no sé, no puedo decir que el terror es mi género favorito, pero mi formación cinéfila es muy mala y despareja. Yo crecí en un lugar donde había solo videoclubs, el cine que había duró muy poco y solo traía estrenos. ¿Qué era Muy poco dónde? duró en Ushuaia. O sea, Entonces, como no había cine, los videoclubs en un lugar donde hay nieve y hace frío y qué sé yo, te imaginas los videoclubs eran el negocio. Si eran el negocio en Buenos Aires, que competían uno mm, cada 5 cuadras con el otro, allá era. mm. Entonces mi cinefilia empezó de chico, joven, adolescente, con todo el cine que se podía ver en televisión y todo el cine que se podía ver en el formato VHS. Y, y eso hizo algo que con Marcelo Alderete, con quien compartimos mucho tiempo trabajando en el Festival de Mar del Plata, en un momento, a la par de nuestro comienzo en el festival, lo capitalizamos en un concepto que es generación VHS, ¿no? Un ciclo que en su momento nos había invitado Fernando Martín Peña a llevar a cabo en el Malva. Y en nuestra teoría, la idea de que somos una generación que se crió mucho con ese capricho de ver todo mezclado, ¿no? Al tener el acceso al videocassette, vos pasaste a ser por primera vez tu propio programador. Mm, Entonces, en un fin de semana, porque tenías familia, porque eras un ser más o menos ajustado a la sociedad o lo que sea, por ahí ibas al videoclub y te sacabas 3, 4 películas. ¿Y qué mm, sacabas? Una de terror, un cinema calité mm, y, y no sé, una comedia de turno o lo que sea, mm, o un clásico que no habías visto. Entonces, la cinefilia empieza a ser a partir del VHS un poco eso, como un mm, poquito de esto y aquello. Cuando empezamos a trabajar en el Festival de Cine de Mar del Plata, ese primer año en 2009, con Alderete no nos conocíamos, nos enamoramos instantáneamente y empezamos a hablar un poco de qué nos gustaría hacer, ¿no? Previo a eso, cuando me convocan para trabajar, yo había hecho trabajos en el festival en distintas áreas previamente, había sido asistente de programador, en algún momento inclusive hubo unas sesiones que eran de cine de terror y rock and roll, tocaban bandas, algo que hoy sería imposible. Pero en ese momento, como quien estaba presentando no tenía mucho interés en hacerlo, no sé, yo dije, yo presento, y esas fueron mis primeras presentaciones en el festival. Eh, y, y cuando hablábamos con Alderete nos quedó como esta idea, ¿no? De qué es lo que queremos hacer en un festival como el Festival de Mar del Plata. Que esté presente la alegría en todas sus mm, vertientes. Y esto coincide con, a mí me convoca el señor José Antonio Martínez Suárez, que era el presidente del festival, y también me dice lo mismo.
juegue, ¿qué le gustaría hacer? Mi primera charla con Martínez Suárez sobre ese respecto fue, me encantaría hacer un homenaje a Jim Henson, creador de los Muppets. Lo Mm, hicimos. Sería genial que venga Hal Hartley. Vino Hal Hartley. Eh, Estaría buenísimo hacer una buena selección de películas de terror. Bueno, todo se fue dando. Se fue ujú, dando instantáneamente. Yo siempre me acuerdo y me río porque por aquellos años cuando se hablaba del Festival de Mar del Plata, se decía que no tenía, le Glamour, faltaba. ¿Eh? No, no, glamour. no, lo de glamour es una pavada que no sé eh, quién. eh, ¿Quién cree que viviendo en Argentina el glamour es algo instantáneo? Nunca entendí eso. mm, El pedido de glamour mm, de, sobre todo autoridades o qué sé mm, yo, o de cierto público. No, se decía que no tenía perfil, que le faltaba como dirección artística al festival. Y si vos te pones a mirar hoy el catálogo, es un ejercicio que hice más de una vez. Te pones a mirar el catálogo del 2009 y es lo que hicimos de ahí en adelante todos los años. mm, Y nos castigaban. Bueno, el festival obviamente venía de antes, tenía otra gente trabajando, había por ahí otros criterios. Pero un poco lo que nosotros hicimos es lo que después una idea que Bafisi sintetiza muy bien, que es vanguardia y género, ¿no? mm, Es la idea de pensar el cine en su construcción, si se quiere, más autoral, más profunda, más artística, y las bajas pasiones. mm, Eh, y hicimos eso desde el día uno hasta el último día. O sea, siempre mm, trabajamos con esa misma idea, con la mm, idea de que en un festival, seas quien seas, encuentres cosas que te mm. hablan directamente a vos, directamente. Que decís, che, me gustó esto, y que a la par sirvan de gancho para que veas las otras cosas que no conoces, ¿no? Porque Mm, un poco la cinefilia me parece que también tiene esta cosa de, te doy un poquito, pero también te pido un poquito. O sea, mm, dame como mm. espectador la posibilidad de que abramos el mundo. Y, En y, el y, festival y- empezamos con Marcelo a programar Hora Cero, la sección de medianoche, y de a poco empezamos a darnos cuenta que ahí estaba pasando algo. El público insistía en ir. Sabíamos que era, digamos, algo que nos interesaba personalmente. A Marcelo también le gusta mucho el terror, la ciencia ficción, la acción y el humor negro. Y de a poco se transformó en un lugar en el que la gente hacía cada vez más presencia. Y ahí dijimos, bueno, sí, hay no que empezar a solamente cocinar. presencia, sino una cosa medio ligada casi a la cultura del rock, ¿no? De participar, gritar, bailar, aplaudir. No, bueno, claro, No, porque ahí había voy, otras funciones llenas a la ahí tarde o a voy. la cosa No, en no, otras secciones y no había una recepción así. ahí voy. Estoy en el Mm, comienzo. Había algo ahí. mm, Pasaba algo. Entonces, lo que empezamos a hacer, y sobre todo yo, porque Marcelo por ahí se dedicaba a otras cosas en esos horarios, es que empezamos a presentar todos los días. Todos los días a la medianoche proyectábamos una película de estos géneros, retro, nueva, lo que sea, y empezamos a hacer que esas presentaciones sean eventitos, si se quiere, ¿no? Como esta mm, idea de pensarlo como si fuera un show. De entrar, hacer ruido, hacer que la gente aplauda, ser payasescos y mm, descontracturados, porque yo creo muy fuertemente, personalmente y a lo largo de los años, creo cada vez más en que sentirte parte de lo que estás haciendo en un festival de cine es quizás hasta más importante que la película que estás viendo. Yo creo que los festivales tienen esto, que es que nos aunan a los que nos gusta el cine. mm, Y podés ver y disfrutar una película sin que haya ruido y qué sé yo, sin que haya mm, aplausos y algarabía y descontrol. Pero cuánto más disfrutás esa función y cuánto más se transforma en una experiencia en sí. Digo, me da un poco de pánico quizás hablar de experiencia porque hoy está de moda la experiencia y todo mm. eso. Todo Pero es hay una algo de experiencia. eso, ¿no? Mm, sí. Hay algo de formar parte de un club de iniciados que saben que esto es esta cosita distinta. Ujú, Y cuando lo empezamos a hacer y empezó a funcionar,
lo empezó a tomar el público a un punto que se nos fue de las manos, y se nos fue de las manos con tanta alegría. Lo mm, que vos decís es increíble, que el público solo, los spots que se proyectan antes de cada película, Cinecolor, el de la empresa que sea, ¿no? mm, Que cada spot tenga un aplauso singular por parte del público, me parece algo, o sea, algo hecho por el público absolutamente. O sea, mm, lo tomaron como propio. A mí lo que mm, me pasaba era que venía gente y me decía, mira, el festival a mí no me interesa, no me gusta el cine que proyectan en otras secciones, pero yo vengo acá todas las medianoches, sí o sí, porque si no me gustó la que vi hoy, la que voy a ver mañana me va a partir la cabeza. Ya lo sé, o sea, sé mm, que mm, aún viendo una que en medio no me gusta, entonces yo creo que se llegó al grado cero de la cinefilia. mm, Al voy sí o sí, no importa qué den. mm. Y eso, yo, Sí, 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 para mí eran como es, seguidores de la sección, seguidores tuyos y seguidores de los géneros que se proponían ahí. Y después, digo, sí, como es, bueno, capaz que había alguna de un director más o menos conocido, pero otro era descubrir y confiar en la curaduría de ustedes, ¿no? es el mejor piropo que te puedan decir como programador. Voy a ojos Claro. cerrados a ver lo que Mm, pases. mm, ¿No? Un poco lo está haciendo Peña ahora con Peña sin cadenas. claro. El hecho de convocar, porque sabés que lo que va a pasar ahí es Algo especial va distinto. a tener, Hay algo totalmente. especial Mm, y ser parte de eso está bueno. O sea, ser mm. parte de algo Vos esto nada, lo llegaste durante un tiempo a trasladar al Gomón, ¿no? sí. Empezamos a hacer, porque dos cosas. Primero, es una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo, la de trasladar Hora Cero a otros espacios. Lo hicimos ahí, lo hicimos también en Mar del Plata, hicimos alguna otra proyección en otro lugar. En Mar del Plata, en Chauvin, hicimos varias proyecciones de Hora Cero. Y en el Gomón fue una fiesta. No Mm, sabíamos a dónde iba. Nos dimos el gusto de pasar, no sé, Boys Afraid, que la distribuidora no iba a estrenar. Y después de habernosla cedido gentilmente, vieron que había un montón de gente que la quería ver, hicieron un estreno más chico, pero lo terminaron estrenando. Eh, y nos empezó a pasar eso, ¿no? O sea, mm, teníamos un público que también variaba porque cuando dabas X película, que era más atractiva, por supuesto, traía más gente, algún preestreno o algo inusual. Y después también nos damos el placer de pasar Los ojos sin rostro de George Franju, mm, no sé, falleció Roger Corman y pasamos La tiendita del horror. Digo, películas que también, digamos, nos interesaban. El desafío más grande que teníamos era gestionar con 0 pesos. mm, Entonces había ahí un trabajo extra muy complicado, pero que daba mucho placer y que tenía el vuelto inmediato en el público. Y entonces, esto es un poco egoísta lo que voy a decir, pero esto que te decía de el año que te cuesta todo el trabajo y lo difícil que es hacer un festival, todas las semanas tenía una dosis de dopamina hermosa. claro. Un festival de Pero trescientos porque, sesenta y cinco días. No, claro, porque ¿qué pasó? De mm, golpe se transformó también en un lugar de resistencia del mm, público. Y, mm, y ahí se veía muy claro, en Mar del Plata, después de la pandemia, se vio mucho, mm, y seguramente se va a seguir viendo, cómo el público joven fue desplazando un poco a un público más de la tercera edad que estaba presente, que no deja de estarlo, pero que ahora en números hay mucha, mucha juventud. mm, Algo que nos fue sorprendiendo de a poco, ¿no? Y que también hizo que se profundizara el modelo hora cero y empezara también a impactar en otros lugares de la programación, mm, ¿no? Empezó como a expandirse ese, aplaudamos acá, hagamos chistes allá, entremos con una cerveza y la abrimos cuando se apaga la luz, chistes totalmente. del público. Eh, y yo creo que ahí, en Hora Cero, en el Cine Gaumont, se estaba construyendo eso. De hecho, tuvimos muchas proyecciones con salas llenas. Una en la que mm, prácticamente nos jugamos la vida, porque fue la primera proyección después de su paso por el Bafisi de eh, em, la película de Sumo, el último recital. Fuck you. Mm, eh, Fuck You, de José Luis García,
que hicimos esa proyección. También quebrando un poco, no es terror esto también Mm, es música, esto mm, también es otra cosa. ujú, Y yo creo, vos hablabas del recital, yo creo que esa proyección, muy especialmente esa proyección, fue la proyección más rockera que vio el Gaumont y probablemente hay que pensar en, no sé, The Song Remains the Same, para mm, remontarse a una Buenos Aires así de fanatizada, la mm, gente cantando las canciones en la proyección. O sea, fue una fiesta, ¿no? ujú. Lamentablemente, cuando me voy del Inca, y se termina, digamos, también hora cero. Mm, mm. Por Sí, suerte, hay ellos gente que... siguieron, ¿no? Un tiempito con No, no, lo algo. siguen haciendo. Sí, lo siguen haciendo con la gran idea de llamarlo kilómetro cero. Te tengo que preguntar un poco cómo fue el fin de ciclo, digamos, más allá de que uno por ahí podía prever que una conducción del Inca muy distinta ideológicamente y con otra mirada sobre el cine y sobre el cine argentino, podían buscar algún tipo de línea diferente. ¿Cómo fue esa salida y cómo viviste desde afuera o cómo te llegó la edición del año pasado, lo que se habla de esta, la movida de Contracampo? Un poco cómo analizas todas estas vueltas de tuerca. Sí. El Festival de Cine de Mar del Plata logró ser hasta el anteaño pasado por el equipo de trabajo que tenía. O sea, se transformó en ese festival por la profesionalización de la gente que estaba en los distintos roles. Era un festival en el que rara vez fallaban las cosas. Era un festival hecho con seriedad y profesionalismo, aún con la certeza de que si hubiera una mayor inversión económica, si el festival tuviera más espalda, sería algo mucho mejor. Entonces era trabajar con lo que se podía. Pero lo que hacía que suceda el festival, lo que hacía que suceda en cada una de las ediciones era su personal. Ujú. No hubo en la Incluidos los aparición programadores, por supuesto. ¿eh? Incluidos los programadores, o sea, los programadores y todos los que están detrás, que no Y se no. todos los demás. Mm, Y todos los demás. mm, Y más allá de que haya habido diferencia con alguien o no sé qué, en realidad hay que reconocer el trabajo de todos. Yo mm. no tuve en ningún momento ningún empacho en decir que ese grupo era un grupo que tenía que continuar, un grupo Además que había venía. sido siempre así, ¿no? Porque en un determinado momento fue Cecilia Barrio Nuevo la que asumió la dirección, en otro momento fuiste vos, pero era toda parte del mismo equipo. Acá fue un corte totalmente abrupto, ¿no? O sea, es Sí, todos una vez afuera o más, casi todos afuera. Mm, una vez más, no solo el equipo de programación, mm, el problema era mucho más grande. mm, Y esa fue la discusión. Digo, después de José Martínez Suárez, el festival eh, lo empieza a presidir Fernando Juan Lima. Con Fernando la convocó a Cecilia en su momento cuando él estaba en otro rol. Él insistía, después de un director artístico extranjero, un extraño experimento fallido, que por no supuesto. funcionó bien, en Mm, especial para él, mm. pobre, que le puso todo lo que pudo, o Pi- bueno. Peter eh, Scarlett. y ahí Lima insistió con la idea de que Cecilia tenía que ser la directora artística, que para mí era la persona indicada para hacer justamente ese rol, porque conocía, como todos nosotros, palmo a palmo todo el festival. Ujú. Y después, cuando Cecilia, por miles de motivos, entre ellos, y el más importante, se gana una beca para irse a estudiar afuera, y necesitando también un poco un respiro después de todo el baile que fue Mm, ser directora artística durante la pandemia, durante Puenzo, durante, digamos, gestiones mm, adversas. este, Nada, tuvieron la mala idea de nombrarme a mí sucesor y siguió el mismo equipo de trabajo, o sea, mm, persona más, persona menos, mm, el staff seguía siendo el mismo. mm, Y era un staff, como digo, profesionalizado, como programador,
como trabajador y como director artístico, en ningún momento dudaba. O sea, si tal persona hace tal cosa, eso iba a suceder, porque vos sabés que está esa persona que hace 1000 veces más de lo que le pagan, porque cree en el festival y porque se pone la camiseta en la mejor de las formas. Cuando entró este gobierno, lo primero que hicieron fue sacarle camisetas y puestos de trabajo a la gente. Y esa fue la batalla más grande. O sea, sin ese equipo, el festival va a chocar. Mm, Lo insistí muchísimas veces. Hubo algún intento de sostener, aparte del equipo, no lo suficientemente fuerte y absolutamente fallido también en cuanto a resultado, por lo cual llegó un punto en el que todo lo que se planeaba hacer corría riesgo y para mí ya era colaborar fuertemente con el romper lo que se había construido con ese equipo. mm, Entonces me totalmente. parecía inaceptable Sí, 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 sí. en todo aspecto, lo hablé millones de veces con la presidencia, con E- e- Pirovano, e- con Era, la gente era que queda hundirte ahí. con el Titanic, ¿no? Es Pero que sí, con Lima y otra gente que nos fuimos del festival, en realidad lo más fuerte era eso, ¿no? O sea, hacer todo lo contrario de lo que venís haciendo. claro. Y no es Mm, una idea, mm. digo. Por otro lado, había una situación de, bueno, de tratar de sostener, porque Ahora, tratar vos, de repetir, porque digamos, el festival, más allá de la autonomía que pueda tener el equipo de programación, depende en muchos sentidos del financiamiento del Inca. Siempre el Inca fue en, fundamental, ¿no? Digo, en si no todo estaba sentido, sí. en todo sentido. Entonces, con una gestión como la de Pirovano, tan conflictiva, tan cuestionadora, eh, diría hasta bastante cruel con el sector audiovisual, ¿cómo se iba a poder sostener, aunque te hubiesen dado la libertad de elegir las películas que quisieras, digamos, en una situación de conflicto casi permanente con la industria audiovisual? Era muy, porque el cine argentino es una de las bases, uno de los ejes fundamentales del Festival de Mar del Plata, es lo mismo que el Bafisi, con lo cual también en ese sentido hubiese sido como medio, no sé si una traición o esta idea de que, bueno, hay que defender el espacio, el lugar, sea como sea, porque lo más importante es que el Festival de Mar del Plata se mantenga, pero en un contexto en el cual el presidente del Inca está, digamos, en una batalla personal contra casi toda la industria audiovisual, hubiese sido muy cuesta arriba también desde ese lugar, ¿no? Sí, debo decir también que desde lo artístico no hubo ningún problema, pero para mí, y lo que insistí, pese a que por ahí no haya quedado todo el registro que me hubiera gustado que quede en la memoria, porque hace poco vi una buena entrevista que le hicieron a Pirovano hablando justamente de todo esto. Mm, Me parece que cuando vulnerás lo económico y cuando vulnerás también desde el desconocimiento, vulnerás lo artístico. Entonces, mm, mm, eran esas dos cosas, mm, el cruce de una y otra. sí. O sea, vos no te hacía tanto ruido el conflicto con la industria, sino el tema de defender al equipo y defender unas condiciones más o menos, no digo ideales, pero mínimas, como para hacer el festival. Si a vos te hubieran garantizado la continuidad del equipo, vos hubieses seguido. Claro, nosotros no es que no habláramos con el cine argentino, siempre estuvo el diálogo. De hecho, en los primeros meses en los que hubo cambio de gobierno y los últimos meses del gobierno anterior, digamos, hablamos con gente del sector, ¿no? Mm, Tenemos conocidos, amigos, gente que, digamos, que está implicada en todos los roles, mm, no solo productores o directores. mm, No es que no fuese preocupante todo eso, que sí lo fue, por supuesto, pero la parte más dura empezó cuando yo me fui. mm, Entonces, cuando yo estaba, fue todo ese momento en el que estaban más interesados en qué pasaba con el personal mm, del Inca en general. mm, La batalla un poco más dura con el cine empieza cuando yo empiezo a irme. mm, De hecho, si mal no recuerdo, la primera comunicación que tiene el Instituto de Cine, eh, que hizo un gran trabajo
en este año, más o menos, hace un año de esto, en cuanto a la vileza de la comunicación, Mm. en nombre de, Sí. no sé, la fuerza del cielo o lo que sea, eh, salió justo cuando yo había tomado la decisión de irme, que fue una decisión que me llevó mucho tiempo y muchísimo sufrimiento, y que tuve que consultar con mucha gente porque eh, Claro, pues son 15 muchos años años, también, ¿no? 2009, 15 años, 2000, 15 años. sí, 15 años de trabajo, pero además de dedicación absoluta, digo, Mm, mm, de devoción por el festival y qué sé yo. No, digo, no porque uno sea un prohombre, sino porque tenía la desgracia de trabajar en lo que me gustaba, ¿no? Esa cosa mm, de mm, ten cuidado con lo que deseas. Eh, Salen las primeras comunicaciones cuando yo ya tengo tomada la decisión de irme mm, y me acuerdo leer con terror eso. O mm, sea, la primera vez que el Inca habla, después de haber echado a todo un equipo de comunicación, después de haber eh, hecho un trabajo muy desprolijo, absolutamente desprolijo, torpe, y pernicioso para sí mismo de deshacerse de gente, de proponer formas de que la gente se vaya, con retiros, con traslados, con directamente sacar mm, departamentos y qué sé yo. Se fue mucha gente muy valiosa del Inca, mm, muy valiosa, sumamente valiosa. Eh, y todo eso estaba pasando también ahí, en ese momento en el que yo me estoy yendo. Pensá que Piroano entra más o menos para el Bafisi, ¿no? Una cosa así, por mm, ahí un poquito antes, pero digamos, y entra con un discurso muy distinto a lo que terminó sucediendo, o por lo menos al personal no plantea el resultado que finalmente se da. mm. Después yo creo que Pirovano es una persona que cree fuertemente en que está haciendo algunas cosas bien, más allá del mandato, si se quiere, político, la Mm. decisión política que va acorde a una mirada que tiene que ver con el poder ejecutivo nacional. No, y Eh, además es esta idea de poner en el centro, saquemos de lado los prejuicios, los preconceptos, los dogmas, la cuestión política, la cuestión económica, esto de la eficiencia. Bueno, todo es discutible, es aceptable o no. eh, A lo que voy es que habla de un cine que tiene que ser de frente al público, que tenemos que recuperar el esplendor, la taquilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente lo que va a quedar es que las productoras grandes con espaldas, con ayuda de los gigantes del streaming, que yo, van a seguir filmando y queda como muy desprotegido, casi abandonado todo lo que era el cine que nutría básicamente al Festival de Mar del Plata. Creo que ese cine de barricada, ese cine ultra independiente, ese cine del Pampero, o lo que sea, se va a seguir haciendo porque nunca se hizo con el Inca. Pero todo ese cine intermedio, donde había muchos autores y autoras muy interesantes, van a quedar fuera de juego. En ese sentido, por un lado, ¿cómo ves y cómo sentiste que fue esa reacción de cierto sector de la industria de hacer durante el Festival de Mar del Plata del año pasado contra campo, ahora se va a repetir como fuera de campo? Si te parece una movida política interesante, política y artística valiosa, un poco cómo ves este panorama, sacando ya de me tu pareció, situación, tu situación personal y del festival, sino no, sí, un poco más. sí, sí. A ver, yo quiero cerrar igual un cachito lo previo. Me Mm, parece que el gran problema y lo que sí me parece que es injusto es que se habla de un instituto que funciona mejor, cuando en realidad lo que está sucediendo es que muchas cosas que se hacían antes no se hacen ahora. Entonces, mm, lo que está pasando no es que el instituto funciona mejor, es que dejaron de hacer un montón de cosas que podían ser perfectibles. El instituto de cine era muy perfectible, había mucho para trabajar y mm, mejorar muchísimas cosas. No era una institución impoluta y que funcionaba bien, como no era ninguna institución en nuestro país. mm, Digo, y si la había, era la salvedad. mm, Entonces, se está hablando de, en nombre de, ahora sí,
Y es el contradiscurso, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Y no mucho. ¿Por qué? Porque no tenés ese personal, porque no tenés esa fuerza de acción, porque hoy inclusive tenés un techito, no Mm, tenés más un techo o mm, un panorama inmenso donde trabajar. mm, Creo que ese es el grave problema del Inca hoy, mm, que inclusive lo que se plantea hoy, no sé si va a tener todos los recursos humanos y administrativos y qué sé yo, para cumplir todas estas cosas. Yo creo que es el grave problema y hay que ver a futuro qué pasa y mi consejo es que repiensen un poco esa cuestión institucional de gente que valía la pena y que hacía las cosas y hacía diferencias dentro de esa institución. ¿Qué pasa con la industria? Yo apoyo fuertemente toda expresión de búsqueda de exponer situaciones. mm, Me parece que está súper bien lo que hicieron con Contracampo o Fuera de Campo este año. Me parece que yo creo mucho y un poco es lo que estoy haciendo con esto es historieta y con otras cosas que estuve haciendo y que planeo hacer de acá en adelante, es que en estos momentos en los que todo es tan fuerte, duro y aciago, donde no hay certezas, donde no se sabe para dónde va nada, donde todo está medio en pausa y a la vez cayéndose, porque el estar en pausa es no hacer, me parece que hay que hacer. Me parece que es súper importante hacer. mm. No vas a ganar todo el dinero que querías o no vas a ganar nada de dinero, pero hay algo ahí en el hacer que es importante, porque primero, el público sigue existiendo, la gente sigue queriendo ver cosas. A todo ese público que se le estaba hablando, quizás no le está hablando la nueva gestión del Festival de Cine de Mar del Plata. Entonces, que se cree una alternativa, me parece que está bien. ¿Atenta eso contra la continuidad del festival? Para mí no, porque el festival tiene una cuestión institucional que la respalda, y me parece que está bien que haya divergencia política, ideológica, artística, y que eso canalice otro proyecto. ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Nadie lo sabe, ni siquiera los implicados. Ahora, Sí me hay parece algo que que el año pasado se vio y lo presencié y no sé cómo lo vivís vos, de que había como una especie de grieta y si al cineasta o productor que aceptaba ir al festival oficial, o mismo a los periodistas que cubríamos un poco las dos cosas, se nos decían cosas horribles como tipo colaboracionista, traidor, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me parece que había algo ahí como medio de nicho, pero mal pensado, ¿no? Nos abroquelamos en el Teatro Carreras y todo lo que pasa afuera es como monstruoso. es que hay gente que se siente muy vulnerada. No lo apoyo, me parece un error. Me parece que lo ideal es que la gente pendule entre una cosa y la otra. Me parece que el Festival de Cine de Mar del Plata necesita seguir existiendo y eso también se hace con presencia del público. Dejar de ir al festival me parece que es un error. eh, Como así también dejar de ir o no ir al otro. Me parece que es la pelotudez en la que estamos viviendo, de los bandos, de las grietas me parece una idiotez absoluta anteponer un montón de otras ideas a lo más honesto y sincero de todo. Es la cinefilia, es lo que estás haciendo. Ahora, entiendo que haya gente que le parece tan malo y tan agresivo algo que reacciona y se va muy fuertemente al otro extremo, sea cual sea, Mm, porque en los dos casos ponele que pasa un poco lo mismo. Ahora, en todo caso, la decisión del otro es la decisión del otro. mm, Si el otro quiere ir, si vos querés cubrir las dos cosas, que para mí entender es lo que tenés que hacer como periodista, porque digo, si nos quedamos en el menudeo de hoy, tu labor como periodista, puntualmente la tuya, Diego, es la de cubrir lo que está pasando. Entonces, me mm, parece que es lógico, esperable que vayas a cubrir las dos cosas. Y lo mismo me pasa con los espectadores, lo mismo me mm, pasa con los cineastas. Ahora, mm.
yo estoy tan enojado que esto me parece el horror y bueno, está bien que no vayas a eso. Mm, Ahora, después lo otro, lo del colaboracionismo y qué sé yo, gente conocida del medio llegó a utilizar esa misma palabra para con nosotros en algún momento, contra Cecilia, contra el equipo de programación. mm, Digo, se usó esa palabra. Esa misma gente que 2, 3 años después se olvidaba y estaba apoyando nuestra causa justa y qué sé yo, y mm, que era la mm, misma y que siempre fue la misma, que mm, era la de hacer el trabajo. Porque para mí, siempre, durante nuestro paso por el Festival de Cine de Mar del Plata, siempre lo más importante era nuestro trabajo habla por nosotros. mm, No habla por el político de turno, por el gerente que esté, habla siempre de nosotros. Y nuestra relación, lo que siempre tratamos de hacer desde el festival, es tener un diálogo honesto y directo con el público. Por eso siempre nos veían a todos ahí. mm, Por eso siempre estábamos ahí, ¿no? Presentando las películas, acompañando a la gente, pero sobre todo escuchando, hablando. Más de una vez te paré para mm, preguntarte qué te pareció esta cosa, esto otro. mm, Digo, para mm, nosotros era muy importante entender en qué había fallado, cuáles eran las cosas flojas de una edición para mejorarlas para la mm, siguiente. mm, Es algo que es parte orgánica del trabajo, por lo menos como nosotros lo entendíamos. Nosotros no parábamos, o sea, empezaba el festival y nos veías a las 9 de la mañana presentando en el auditorium y nos veías a las 2 de la mm, mañana en algún lugar, mm, acompañando a invitados, digo, mm, bowlings, mm, horaceros, donde sea, nos ibas a encontrar, mm, siempre ahí, porque totalmente. para nosotros era muy importante eso. Para cerrar, te pregunto un poco la función, cómo fue mutando de los festivales en el sentido de, a mí siempre me llama la atención lo bien que funcionan determinadas cosas en el ámbito de un festival, sea Mar del Plata o Bafisi, y cómo eso cuesta trasladarlo al resto del año. Las mismas películas que llenan el auditorium, cuando estaba el Ambassador 1, Mm. gigantesco, qué sé yo, después cuando se estrenaban en otro momento, eran un fracaso. Está bien, uno puede decir, el festival tiene algo de evento, esto que vos hablabas muy bien, que vos lo potenciabas, tienen entradas más baratas, todo, no, la gente va, los estudiantes de cine van 10 días a ver 5 películas por día, lo que sea, pero hay algo que no se entiende, digamos, esa disparidad entre el éxito de público de Bafisi y Mar del Plata y el páramo que es los otros 350 días restantes del año. Entonces, ¿cómo ves vos un poco ese fenómeno? Y quizás lo que habías hecho de hora cero en el Gomón era un poco en ese sentido de trasladarlo al resto del año, algo que vos sabías que era exitoso en el marco del festival. Mira, voy a hablar de dos tiempos distintos. Ujú, Cuando Bafisi y Mar del Plata daban millones de películas, pasaba un poco lo mismo. ujú, Se estrenaban muy pocas después que ujú, habían estado en esos festivales, sacando lo argentino, porque lo ujú, argentino es un universo en sí mismo, ¿no? ujú, Tiene, me parece que otros ejes que son más difíciles de pensar, que tienen que ver con la película puntual, quiénes están, quiénes actúan, quiénes la hacen, cómo la distribuyen. El cine argentino ujú, es el gran misterio, que creo que también es el gran problema que tiene el cine argentino y que tuvo durante años, ¿no? ujú, Que se piense la producción y nunca se piense bien la exhibición, ujú, que fue lo que hizo que el público argentino pierda contacto con el cine argentino y ujú, que fue lo que hizo que todo este discurso de mierda, de gente pobre de alma, de el cine argentino es una mierda, gente que no ve y no entiende que el cine argentino es millones de cosas y que tiene una amplitud total y que más allá de que digas con la tuya o con qué sé yo, hay obra artística, hay representación cultural real, digo, el cine argentino realmente es bueno y esto no lo digo, vos y yo lo sabemos ujú, ampliamente porque no hay festival en el mundo que no esté tratando de tener películas argentinas. Digo, es un cine querido, respetado afuera, pero además es un cine de calidad. Y después en el medio, como pasa en Estados Unidos, porque es la discusión con todos, no, no, porque en Estados Unidos.
Vos, las películas de Estados Unidos que ves son las cuatro de la distribuidora Major. Las otras no las ves y Mm, son más cantidad y son peores que las que se hacen en Argentina. Entonces digo, mm, esta cosa desproporcionada de no saber ver mm, qué es nuestro cine, qué significa, qué representa, todo eso tiene que ver con el problema más grave que es el de la exhibición. Un problema que el Inca tiene y tuvo durante años y va a seguir teniendo porque esta gente tiene cero intención de que la exhibición, digo, acaban de sacarle una franja horaria al Gaumont. Si eso no habla de cuál es tu intención alrededor de la ¿Y exhibición, qué dice que abren más tarde? ¿O qué es lo que pasó? sí, no sé, tenían 5 proyecciones por día, ahora hay 4 por día. Eh, Digo, abren más tarde. mm, No, no corrieron el horario, sacaron directamente una franja. mm, ¿Será porque salva presupuesto? ¿Será porque hay menos películas para estrenar? Que es también la triste verdad. mm, O lo que sea, pero es lo que está sucediendo. Entonces digo, mm, si tu mirada sobre la exhibición, digo, ahí me estás dando un indicio muy fuerte de cuál es mm, tu idea de exhibir cine. Digo, con tu lugar de exhibición sos así, pones en riesgo los otros lugares como Cinear y qué sé yo, digo, bueno. Ahora, sacando eso, me parece que los festivales hace mucho tiempo que tienen esta cosa de aglutinar y que todos tenemos que ver la de Hong Sang-soo y después no te atrevas a estrenar una de Hong Sang-soo porque vas al bombo como distribuidor, mm, porque no va nadie, que es un problema serio. mm, Ahora, ese problema serio, que, insisto, está desde hace años, me parece que un logro muy grande que tuvimos en el Festival de Mar del Plata, y esto yo se lo atribuyo mucho a ese público, es que se fue construyendo una idea de la pertenencia muy grande. Entonces, hay una identificación con el festival, primero para la gente local de Mar del Plata y después para la gente de otros lugares del país que viaja a Mar del Plata, que cuenta con la ventaja de no tener el día a día, ¿no? No tenés que ir a la oficina a la mañana o ir al colegio o mm, ir a pagar el impuesto, lo que sea que te entorpece y se suma al horario en el que dan la película que querés ver. Vas a pasar lo que yo siempre pensé como un viaje de egresados, ¿no? Para mí ir al Festival de Mar del Plata como espectador, algo que no hago hace muchas décadas, pero que, mm, que hacía con mucho placer, era ir a divertirme con amigos, a pasar la bomba, a ver muchas películas, a hacer eso, 5 películas por día. Hay algo ahí de identificación del espectador con el universo festivalero que me parece que refuerza y que permite que también veas 5 películas y no te empaches. Al día siguiente reseteaste y querés ver 5 más. Si tenemos que buscar también culpables dentro de todo, me parece que también es la industria de la exhibición. mm, O sea, hoy creo que ya no está pasando mucho en ningún otro país que se estrenen películas latinoamericanas en Europa, salvo alguna excepción en España y alguna en Francia, o cosas así, ¿no? Me parece que hay algo ahí. Y creo que somos víctimas de eso, de cómo la exhibición terminó de arruinar un poco el universo cinematográfico más allá de todo. Quiero agradecerte, Pablo, por la generosidad, por el Muchas tiempo, por la gracias. data, por las opiniones y nada, estamos en contacto y mucho éxito con esta segunda edición de Esto es Historieta. Abrazo Gracias, grande. las y los esperamos en Esto es Historieta. Sigan H. punto, ya saben que sigue. Gracias, Diego. Gracias Hasta a la próxima. todos. Chau, chau. Nos vemos.